Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Qué emoción. Gracias, presidente. Señor presidente, el presupuesto que presenta el Gobierno para el 2018 tiene la misma lógica que el paquete de medidas antiobreras que se ha votado durante estos días, que beneficia al gran capital, tanto extranjero como nacional, en detrimento de las condiciones de las grandes mayorías populares. Y es un presupuesto de ajuste muy claramente y además un presupuesto de ficción. Ustedes le han sacado 100.000 millones de los bolsillos a los jubilados, a los pibes que reciben la asignación universal por hijo, y se lo han dado a los grandes empresarios. Con la reforma tributaria se otorgan beneficios impositivos a las empresas hasta el 2022 por el equivalente al 1,5 del Producto Bruto Interno. Es mentira que el objetivo sea reducir el déficit fiscal. Si se rebajan las contribuciones patronales, se reduce el impuesto a las ganancias, entre otros de los beneficios que está dando el Gobierno a los empresarios, esto va a significar 150.000 millones de pesos que pierde el Estado y que van a engrosar los bolsillos de los grandes empresarios. El presidente Macri prometió en la campaña electoral que los trabajadores no iban a pagar ganancias y, sin embargo, como ayer lo dijo un diputado de la oposición, más de 2 millones de trabajadores hoy pagan ganancias, ¿no? Lo cual significa una muestra más de las estafas de la campaña presidencial de Macri. Y ahora, como decía recién, van a pagar menos impuestos a las ganancias las empresas, no los trabajadores, como dijo el presidente Macri. Señor presidente, si acá estamos acostumbrados a presupuestos de ficción, este directamente es un presupuesto que es un mamarracho. Aún en los propios términos del propio Gobierno se están generando las condiciones para una fuerte crisis fiscal. En 2017 el rojo financiero será de alrededor de 500.000 millones de pesos, que son explicados en algo más del 40% por los intereses de la deuda pública. En el 2018 el déficit financiero será de 679.000 millones, pero el 60% será explicado por los intereses de la deuda pública, que el próximo año se va a llevar 406.000 millones. Con este dinero, por ejemplo, se podrían pagar 1.800.000 haberes jubilatorios mínimos, pero no de la miseria que se paga actualmente, sino el que equivale a la canasta básica de un jubilado, que está alrededor de los 17.500 pesos. Pero como sabemos, las prioridades de Cambiemos son otras. Tenemos otras comparaciones. Los servicios de la deuda van a significar una erogación anual equivalente a más de 11 veces el gasto en ciencia y tecnología, que se va a seguir ajustando en términos reales. Representa casi 4 veces el gasto en salud y alcanzaría para pagar 1 de cada 3 pesos destinados al presupuesto total de jubilaciones, asignaciones por hijo, asignación universal, PAMI, etc. Para nosotros, señor presidente, lo central, como todos saben, es atender las necesidades sociales, y por eso planteamos dejar de pagar esta fraudulenta deuda externa para beneficiar al capital financiero. Por supuesto que tampoco estuvimos de acuerdo durante años cuando se pagó serialmente la deuda externa. Pero mientras el Gobierno aplica los tarifazos para bajar los subsidios a las ganancias empresarias, crece en una proporción aún mayor
el agujero fiscal por el pago de los servicios de la deuda externa. Y este círculo vicioso, como sabemos, siempre beneficia al capital financiero internacional, de los cuales muchos de los CEOs pertenecen al gobierno actual, son funcionarios. Es escandaloso, como decía, el negociado de la deuda externa, porque Argentina es el país del mundo que más deuda emite. Están hipotecando las actuales y futuras generaciones. Hasta emitieron el bono por 100 años. Ese que nos enteramos en los Paradise Papers, que el ministro de Hacienda, Caputo, formó parte de una sociedad offshore que suscribió en ese bono a 100 años. Por eso, presidente, la política de endeudamiento podríamos mirarla en el espejo del 2001, que ya sabemos a dónde terminan. Por eso hay dos factores inmediatos que queremos señalar, dos factores inmediatos que pueden tirar por la borda este plan. Uno es la suba de la tasa en los Estados Unidos. Ya hubo 3, aunque fueron relativamente moderadas, y la baja de impuestos a las multinacionales norteamericanas que votó el Senado hace pocos días en Estados Unidos. Por eso señalamos que con esta política están jugando a la ruleta rusa, presidente, con la política de endeudamiento. Y se llenan la boca hablando de la innovación tecnológica, pero ayer estuvieron los científicos denunciando el recorte en ciencia y tecnología. Y también están desfinanciando las universidades públicas. Muchos ministerios ya están señalados con fuertes recortes desde el Ministerio de Modernización y se apunta a miles de despidos de trabajadores del INTA, del INTI, del CONICET. Quieren privatizar el desarrollo científico. Por eso el presupuesto que ustedes han presentado prevé fuertes recortes en términos reales en los gastos de administración gubernamental, 12,8%, en ciencia y técnica, 2,1%, en trabajo, 3,1%, en vivienda, 3,8%. Pero también quiero decir que lo que está calculado como gastos en seguridad social eran antes del recorte a las jubilaciones. Por eso seguramente dará un cálculo a la baja con este recorte del robo a los jubilados. Además, se han extendido los ataques en ámbitos estatales con despidos en energía y en otros sectores en los últimos días. Ustedes hablan mucho de las mafias, pero yo me pregunto cómo le llaman a los evasores, a los que eluden de manera serial constantemente. Recuerden, y se lo volvemos a decir, la falsa reparación histórica encubrió el blanqueo, por ejemplo, de uno de los hermanos del presidente, del mismo amigo íntimo Nicolás Caputo. Es decir, que tendrían que contestar cómo llaman ustedes a eso, ni hablar de empresarios a los que ya mencionamos, como Marcela Roca, prima de Paolo Roca, y tantos otros. Por eso, señor presidente, sería bueno que publicaran y que todo el pueblo trabajador conozca los nombres de estos fugadores seriales de capitales. Y por eso también señalamos que es una mentira lo que dicen de que van a llover inversiones. Eso ya se ha visto a las claras. Hay 3.100 millones de dólares que se fugan por mes en la Argentina. Desde que asumió Macri, 71.000 millones de dólares se han fugado del país. Por eso nosotros sostenemos la necesidad de una banca estatal única para evitar la fuga de capitales. Y por supuesto debe estar controlada por los trabajadores. Otro punto de este presupuesto es la inflación, presidente. La inflación que ha pegado un salto. Y sabemos que los tarifazos van a ser caros
al pueblo trabajador. Quizás muchos de ustedes no están preocupados porque, por supuesto, la dieta que reciben los diputados, incluso muchos que tienen sus empresas, no les afecta. Pero que se aumente la factura de Edesur y Edenor entre el 66 y 67% para la mayoría de los usuarios, realmente es una carga que van a sufrir millones de trabajadores, de pequeños comerciantes. Por supuesto, también las facturas de gas, que van a llegar a un aumento promedio del 56%. Pero ustedes hace unos meses decían que este presupuesto era un presupuesto optimista, ¿no? Y plantean un crecimiento del 3,5% para el próximo año y también plantean una inflación del alrededor del 15%. Ya vimos cómo este presupuesto resultó, y por eso insistimos que es ficción. El presupuesto de este año resultó una mentira, habían pautado el 12 al 17% y resultó muy superior, alrededor del 24 o 25% va a terminar este año. Eso, ¿qué objetivo tiene poner el 15%? Poner paritarias a la baja y perjudicar a los trabajadores, como este año, donde las paritarias tuvieron un promedio de 22% en los trabajadores registrados, por supuesto, y la inflación del 24-25 muestra una clara pérdida. Y si hay una pérdida para los trabajadores registrados, imaginemos para los trabajadores no registrados. Ese es el único objetivo que tiene este presupuesto, poner techos en las paritarias para que los salarios de los trabajadores sigan perdiendo. Entonces, estas son las principales metas de inflación que están planteando. Otra cosa que nos dijeron fue la vuelta al mundo. Ahora bien, en la vuelta al mundo, señor presidente, hay que decir que le fracasó este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, fracasó esta cumbre de la OMC y Trump les respondió con la suba de tarifas al biodiesel. Entonces, esta política aperturista está perjudicando claramente y hundiendo el comercio exterior con un altísimo déficit. Diputado. Sí, ya terminó, presidente, voy cerrando. Por todo esto, presidente, nosotros rechazamos este presupuesto de ajuste y de ficción y planteamos restituir las contribuciones patronales al 33%, anular todos los beneficios que otorgó el gobierno al agronegocios, a las mineras y a otros grandes capitales con la rebaja o la quita de retenciones y otras reducciones impositivas. Planteamos gravar la renta financiera y terminar con la especulación de las LEVAC, señor presidente. Planteamos impuestos progresivos a las grandes fortunas. Como ya lo dijimos también, terminar con el pago de la deuda externa, establecer el 82% móvil para todos los jubilados y planteamos un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Y cierro, presidente. Nuestro programa es muy claro. La crisis la tienen que pagar ellos, los grandes empresarios, los capitalistas, los fugadores seriales y no los trabajadores. Con los jubilados, con los trabajadores, las mujeres, con los jóvenes, está el Frente de Izquierda en esa pelea para que ellos paguen la crisis, los grandes empresarios y no los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado del Caño.